Si tú eres ascendente en Acuario o Sol Acuario, Júpiter en casa 6. Bueno, esto genera espacios y genera ambientes de realización emocional, valores. Es algo que beneficia. Yo les contaba al inicio del programa que el hecho de que Júpiter se ponga directo de todas maneras es un gran benefactor para todos los signos del zodiaco, no solamente para unos pocos, que a uno les va a influir mucho más, pero para otros va a ser como más marcado, ¿no? Unos van a tener mayor fortaleza en esto, otros un poco menor. Acuario revisa del 9 al 15 los temas económicos, los temas de inversiones, los temas de trabajo. Es una semana para hacer más conciencia acerca de temas que puedas mover en relación de actividad. Es una semana que le está pidiendo a Acuario trabajar en temas de performance, temas de cambios, temas de salud. Por lo general, Júpiter en Cáncer directo en la casa 6 le está diciendo a Acuario que sería muy bueno ocuparse de la salud, ocuparse de los temas pendientes en cuanto a energías, por ejemplo, de peso, sobrepeso, que está bien, que está mal. Júpiter también nos ayuda mucho, nos invita como a ser más reflexivos acerca de mis hábitos, cómo te estás alimentando, cómo estás comiendo. Júpiter también en Cáncer pide ser un poco más flexible con el tema del matriarcado cuando está así en oposición o cuando tiene estos aspectos, en este caso hacia Mercurio en la casa 2. Es un buen momento para que Acuario se ocupe de los pendientes físicos, pendientes de nutrición, pendientes del hígado, el estómago, la nutrición emocional, porque esto se está dando también en signos de agua. ¿Cómo te estás atendiendo? Esa es la pregunta quizás con este aspecto para del 9 al 15 para Acuario. ¿Cómo te estás atendiendo en tus temas muy personales, en tus temas muy vinculares? ¿Cómo está funcionando tu avatar? ¿Qué es lo que no, qué necesita ser reparado? Fíjense que a veces hay momentos que vamos por la vida como muy derecho y dando por sentado de que el cuerpo no necesita reparaciones. Y finalmente es un aspecto que invita a Acuario a mirar temas de esto, ¿no? Temas del peso, temas hormonales, cómo puedo estar mejor, temas de piel. Recordando siempre que la casa 2 o cuando hablamos o mencionamos estos aspectos hacia la energía de la 2 no solamente está hablando del dinero o solamente de las posesiones, que a veces creemos que únicamente el tema de la 2 es hablar de las posesiones y ya. Antes de hablar de la casa, del carro, del dinero, pues debemos hablar del cuerpo. Por eso es una semana para que Acuario atienda más su salud, mire más los temas de cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan estas energías. Hay dos planetas que rigen Acuario. Uno es Saturno y el otro es Urano. Urano es quizás la piedra en el zapato en este momento y está terminando de hacer algunos ajustes y algunas programaciones y lo mejor que puede hacer Acuario esta semana es atreverse a cambiar las estructuras rígidas de pensamiento. Voy a dar una frase que le puede sonar mucho a varios ascendentes y a varios soles en Acuario, lunas. Si tú miras el pasado, revisa con Saturno en la casa 3 cómo te has caído en el pasado, cómo te caíste. Porque revisando y haciendo conciencia de cómo te caíste en el pasado, vas a aprender cómo levantarte hoy. Si no revisas cómo fueron las caídas anteriores, si las ignoras, las caídas anteriores, altas tendencias a que en este presente vuelva a caer o vuelva a tropezar de la misma manera. Y pueda con este Plutón, ¿sí? Pueda que con este Plutón en Acuario se sienta o se perciba la sensación de muerte y que esto es terrible lo que me está pasando. ¿Y qué tal si no se está aprendiendo la lección? Eso es lo que dice Saturno en la casa 3 junto con Neptuno, Venus y Quirón. Toda esta influencia planetaria en la casa 3 invita a ser muy reflexivo Acuario. Esto no significa que no le estés haciendo bien. Muy posiblemente algunos acuarios estén cambiando de dieta, muy posiblemente algunos ascendentes o soles en Acuario ya no comen de la misma manera, han atendido su salud o están actualmente atendiendo su salud, lo cual es benéfico porque ya están entrando en esta resonancia vibracional que pide Plutón allí, pero muy posiblemente a algunos acuarios les esté costando una palabrita que a veces no es tan amiga de ellos, disciplina.
Y desafortunadamente la disciplina no vale solamente un día. La disciplina no vale solamente un fin de semana. La disciplina, como nos la enseña Saturno en la casa 3, es constante, es diaria, es repetitiva, debe convertirse en un hábito, debe ser parte de mi vida. De nada sirve, Acuario, que seas disciplinado con algo una semana o un día si no tienes la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Eso es lo que está haciendo Saturno, Neptuno, Venus y Quirón en la casa 3, amalgamando y estructurando la cabecita, la mente de Acuario y diciendo, a ver, todo este relajo que tenemos en la mente, todo este relajo y toda esta forma de pensar, hay que cada loro en su estaca, cada niño con su boleta, cada pasajero con su maleta. Aprende a darle orden, estructura a tu mente para que no enloquezcas con Plutón allí. Porque con Plutón en Acuario cualquiera se enloquece. Bueno, donde está Plutón en el ascendente es para sentirse muchas veces fragmentado. Entonces, la manera Acuario esta semana te está invitando como que, a ver, organicemos la mente por colores, separemos estos temas emocionales, vamos como dándole estructura y forma. Eso es lo que pide Saturno, que es tu planeta regente. Para los que no sabían, uno de los planetas regentes de Acuario es Saturno y el otro es Urano, ¿sí? El uno es el serio y el otro es el loco. Entonces Acuario está como, pueda que hayan muchos Acuarios supremamente organizados y teniendo como todo al orden, o pueda que hayan muchos Acuarios a lo uraniano, a lo que venga, como venga, y ahí es donde está la energía por acá. Bueno, creo levemente que se cayó el internet otra vez. Mientras el internet vuelve en TikTok, en Instagram y en YouTube, vamos a seguir con Pisces. Mientras el internet vuelve, parece que no hay transmisión. Sí, creo que se cayó la transmisión. A veces se cae la transmisión, ¿no? A veces se cae. ¿Qué pasa? A ver. En TikTok, hay vida en TikTok, hay vida en YouTube, hay vida por ahí. Pisces del zodiaco. Qué bueno, la astrología es divina. Qué bueno que Piscis es el último. Imagínense donde Aries fuera el último. No, nunca ningún Aries escucharía el horóscopo. Vamos a cambiar de color. Si Aries fuera el último del zodiaco, ningún Aries